Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motul 8100 X-Clean Plus 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo 8100 pertenece a la gama alta de Motul. Es un aceite ACAC3, con lo que su contenido de cenizas es medio, es un mid-SAPS y homologa de manera oficial las normas BMW LL04, Mercedes-Benz 229.51, Porsche C30 y Grupo BAG 504 y 507. Este modelo complementa la gama 8100, donde también encontramos la gama EcoClean, la gama XC, la gama Specific y también versiones de gama más baja como es la gama 6100 o la gama 4100 y la 4000. Otra gama que hay, que aquí no aparece en la imagen, es la gama X Max, así como también la gama Hybrid. Empezamos con la hoja de propiedades típicas de muy fácil acceso a través de la página web. Indica que se trata de un 5W30 y un parámetro de densidad a 20 grados que me parece totalmente irrelevante. Viscosidad 40 grados 69,2, viscosidad 100 grados 11,9, parámetros normales dentro de lo que es un 5W30, viscosidad HTHS a 150 grados 3,5. Esta viscosidad se consigue sometiendo el aceite a alta carga y alta temperatura para ver la viscosidad mínima que llegue a alcanzar. ACAC3 como tal impone un mínimo de 3,5 y este aceite lo cumple. Índice de viscosidad 167, en el rango de otro 5W30, quizás un poquito inferior, pero vamos, este cálculo se realiza tomando en cuenta la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados. Si estas dos viscosidades varían, inherentemente el índice de viscosidad también varía. Punto de congelación 36 grados bajo cero, bastante flojito. Otros aceites que hemos visto en el canal han llegado incluso a 60 grados bajo cero. En torno a 36 grados bajo cero es señal directa e indirecta de que muy posiblemente la base predominante en la formulación de este aceite sea base HC, que pertenece al grupo 3. Punto de inflamación 226 grados, un valor bastante correcto, normalito, nada a destacar. Concentración de ceniza 0,68, relativamente bajo, eso es bueno, sobre todo para los sistemas de tratamiento de gases DPF y FAP. ACAC3 como tal impone un límite máximo de 0,8 y en cuanto al TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos que tiene, indica 6,7 y es un valor promedio de otros aceites mid-SAPS. Recordar que en este tipo de aceite ACAC3 con contenido medio en cenizas, la concentración de cenizas y de azufre tiene que estar bastante limitada y a los fabricantes no les queda más remedio que reducir también alguna concentración de algunos aditivos. En concreto, en este caso, el calcio, que es un aditivo detergente y que inherentemente al reducir la concentración de calcio se reduce la concentración de TBN. En otros aceites A3B4, donde el contenido en ceniza y azufre es más elevado, no hay tantas restricciones, pues los fabricantes pueden añadir más aditivos detergentes, con lo que el TBN en un A3B4 suele ser siempre bastante superior que en un aceite ACAC3. Pasamos a la hoja MSDS, también de muy fácil acceso a través de la propia página web de Motul. Aquí como tal el fabricante no te va a indicar la receta del aceite, pero sí que tiene que indicar por reglamento de la Unión Europea algunos tipos de compuestos que se han utilizado que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Estos compuestos van ligados a un código CAS con el que podemos deducir qué tipo de compuesto exacto se ha utilizado para la formulación de la base. En este caso el CAS predominante es el 64742-547, que corresponde a una base HC. En el primer apartado indica que lleva una concentración entre un 25 y un 50%, en el segundo apartado entre un 10 y un 25% y en el tercer apartado también entre un 10 y un 25%. Más abajo indica que lleva aceite mineral en torno a un 2,5% y un 10%, y el último apartado indica un CAS 125643-61-0, que se trata de un aditivo antioxidante. Aprovecho para recordarte que si aún no estás suscrito, suscríbete, dale a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Este modelo de Motul pertenece a la vergonzosa lista negra de aceites que se etiquetaban y se vendían como aceites 100% sintéticos cuando en realidad no lo son. En Alemania, para poder etiquetar un aceite como 100% sintético, tiene que llevar una
una relativa alta concentración de aceite base grupo 4 PAO o base grupo 5 éster. En un tribunal alemán quedó demostrado que estos aceites que se etiquetaban como aceite 100% sintético eran base HC y condenó a Motul a pagar una multa millonaria y a tener que reetiquetar todos sus envases que se comercializaban en Alemania con publicidad engañosa. En el resto de países de la Unión Europea la legislación es más permisiva y se permite etiquetar como 100% sintético prácticamente cualquier tipo de aceite. Para comprobar si vuestro Motul es realmente 100% sintético, os recomiendo que os metáis en la página web de Motul Alemania y en la página web de Motul en España para comprobar la diferencia del etiquetado. Aquí dejo una muestra del X-Clean Plus, el aceite que estamos tratando. En la foto de la izquierda es de la página web alemana, donde indica tecnología sintética, y la foto de la derecha es de la página web de Motul España, donde falsamente indica que es 100% sintético. Pasamos al análisis de laboratorio: viscosidad 40 grados 64,1, viscosidad 100 grados 11,36, un chirris piquitín por debajo de lo que indica el fabricante. Índice de viscosidad 173, aquí sí hay un poco más de disparidad con lo que dice el fabricante, pero no hay problema, ya que como tampoco coincide la viscosidad 40 grados y la viscosidad 100 grados, pues lógicamente el índice de viscosidad tampoco puede coincidir. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos que tiene el aceite, indica 0,8, es casi un punto inferior a lo que indica el fabricante. No hay mayor problema, ya que suele ser un TBN normal que suelen tener este tipo de aceite ACA-C3 mid-SAPS. Concentración de ceniza 0,7, punto de inflamación 223, prácticamente clavado a lo que indica el fabricante. NOAC, el porcentaje indica 10, es un valor bastante normalito, nada a destacar, y la concentración de azufre 0,219. ACA-C3 como tal impone un límite de 0,3, junto con la concentración de cenizas de 0,7, este aceite entra sin problemas dentro de un aceite mid-SAPS. Pasamos al paquete de aditivos. Aquí prácticamente sota, caballo y rey. Molibdeno, que es un modificador de fricción, no se ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman el ZDDP, es un aditivo antidesgaste y antioxidante, 695 y 780, valor promedio de otros 5W30C3 que hemos visto hasta ahora en el canal. Bario no lleva. Boro, que es un dispersante sin cenizas, indica 3, eso y nada es lo mismo, prácticamente se puede considerar como un falso positivo. Magnesio, que hace función de detergente, indica 5, eso no es ni siquiera homeopático, se puede considerar junto con el boro también un falso positivo. Calcio 1452, relativamente bajo, es posiblemente que gracias a esta baja concentración de calcio se ha logrado también una baja concentración de cenizas y de azufre. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, que es un aditivo antidesgaste y antioxidante, no se ha medido, pero ya os adelanto yo que Motul no lo utiliza. Titanio, que es también función de antioxidante y antidesgaste, indica 0. Este tipo de aditivo lo utiliza bastante la gama Castrol Legge Titanio, y en cuanto al parámetro de oxidación no se ha medido. En general todos los parámetros son muy correctos, son bastante fieles a lo que indica el fabricante y no hay nada así que destaque especialmente, así como tampoco tiene ningún tipo de carencia. Pasamos a la hoja FTI y es aquí donde podemos deducir qué tipo de base se ha utilizado y algunas concentraciones para la formulación del aceite. Las dos crestas más importantes a tener en cuenta, la que se forma en 1750 y en 722. En cuanto a la cresta de 1750, el valor es muy bajo, ahí es donde debería indicar la concentración de éster, este aceite no lleva nada de éster, y en cuanto a la cresta de 722 está alineado en 1, señal de que este aceite es base predominantemente HC que pertenece al grupo 3. En principio, y digo en principio, quiero suponer que todos los aceites que de manera oficial homologan la norma 504 y 507 tienen que llevar un poquitín de PAO. Es posible que este aceite pueda llevar un 5% aproximadamente y es de ahí que prácticamente no eleva el pico. Pero bueno, de todas formas una concentración de PAO del 5% hace poco o nada. Bien, pues pasamos al apartado de las conclusiones finales. ¿Qué me parece este aceite? Pues es un aceite bastante normalito, no destaca especialmente ni en cuanto a base ni en cuanto al paquete de aditivos. Habéis visto que es sota, caballo y rey. En cuanto a los parámetros de punto de congelación, punto de inflamación, muy normalito, muy normalito. Sí, un poco a destacar la concentración de cenizas, que es relativamente baja, pero vamos, siendo inferior a 0,8 entra sin problema dentro de una CaC3 y en general muy normalito, si es que tampoco de donde no hay no se puede sacar. En cuanto al precio, pues ya no me parece tan normalito.
En algunos sitios lo he llegado a ver a 36-37 euros. Me parece bastante caro comprarlo en ese precio porque este aceite no ofrece nada que, por ejemplo, no te ofrezca el Petronas 5000 AV que te sale casi 10 euros más barato en algunos casos. En donde más barato lo he podido encontrar en 32-33 euros. Pues bueno, si eres fiel a la marca Motul, pues bueno, pues puedes seguir comprándolo, porque más o menos hasta ese rango de precio prácticamente todos los fabricantes ofrecen lo mismo. Pero ya comprarlo por encima de esos 35, 36, 37, 38 euros no te lo recomiendo, porque hay alternativas que son bastante superiores a este 5W30, cumpliendo con las mismas normas, con bastante mejor base y mejor paquete de aditivos. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Dale like si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.